Gracias por estar acá. Me agrada mucho ver en el chat que hay colegas que no veo hace siglos y de los cuales tengo como comunicación virtual. Hola Mirna, Víctor, si no estoy equivocada, nosotros nos conocimos en Chile y hay otra gente que la tengo medio ubicada ahí por Twitter. Nada, hoy hablar así de corto sobre los desafíos de la educación abierta. Cuando hablamos de educación abierta, en general se tiende a hablar de recursos educativos abiertos, pero en general lo que intentamos mirar es el más allá del recurso. O sea, cuando hablamos de acceso abierto no hablamos solamente del depósito de papers, sino que también hablamos de la práctica de compartir y de diseminar y democratizar el conocimiento. El, y cuando hablamos de datos abiertos, eh, cuando hablamos de datos abiertos, tampoco pensamos que es el dato crudo, el Excel, digamos, o el CSV. Pensamos en el movimiento alrededor de él. Entonces, cuando hablamos de educación abierta, no hablamos simplemente de recursos educativos abiertos y de compartir materiales, sino que hablamos de las prácticas que permiten el, el diseminar y facilitar el acceso a educación de calidad. Cuando uno piensa en la brecha digital en Latinoamérica, uno dice, hay países que están muy bien conectados y hay países que no están tan bien conectados. Y hay países que tienen serios problemas de conexión. Eh, pero esas son variables como bastante poco claras. Porque si bien podemos decir que Chile y Argentina están muy bien conectados, eso es en zonas capitales o en zonas, digamos, de capitales de regiones. Pero si uno piensa en las zonas rurales, no están tan bien conectadas. Lo otro es que hay también una hegemonía y un control de los materiales educativos que reciben, por ejemplo, las escuelas. Son los ministerios de educación pagándole a editoriales, digamos, eh, quienes eh, diseñan y desarrollan libros de texto. Estos libros de textos tienen muchas veces serios problemas ideológicos. O sea, si uno empieza a mirar qué es lo que dicen estos libros de texto, más de una vez se encuentra con con frases o contextos o historias que no están tan bien contadas. Y de verdad la calidad de la educación a través del uso de estos libros de texto no es que ayude mucho al desarrollo social de la región. Eh, cuando pensamos en que, digamos, un gran porcentaje de docentes, sean universitarios o escolares, producen materiales educativos, no se comparten. O sea, si uno hace así como a ojo, ¿cuántos PowerPoints hay en stock en los computadores personales del profesorado de las universidades? En mi universidad yo calculo que deben haber unos 25 millones. Así. Y eso que uno dice, bueno, PowerPoints, no sé qué, no sirven. Nada de eso se comparte. No se comparten los planes de estudio, no se comparten los currículos, no se comparten los materiales, ni las guías. En las escuelas, un poco, cuando uno piensa cómo funciona el profesorado escolar, ellos tienen una cultura del compartir bastante más interesante. Eh, Siempre antes de que comience el año escolar en las escuelas los profesores se juntan, comparten las guías, comparten las actividades, se evalúan entre ellos, pero ellos no se autoidentifican como educadores abiertos, sino que cada escuela, por una cosa de naturaleza de la escuela, comparten los materiales. O sea, cuando uno empieza a pensar cuáles son los desafíos para la región, ¿cómo hacemos para que no solo se empiece a decir, bueno, ok, hay que abrir el conocimiento, y uno dice, automáticamente dice, acceso abierto, compartamos los papers, compartamos los preprints, creamos repositorios, y como ejemplo en el caso de Argentina, hay una ley que obliga el depósito de papers a nivel universitario. Eh, que ahora empieza el movimiento de los datos abiertos. Entonces, claro, hay que abrir tus datos por el tema de la transparencia científica, hay que compartir tus datos para que otras universidades y otros investigadores se puedan beneficiar del, de las investigaciones públicas. Pero nadie habla de que es importante compartir los materiales docentes. Un ejemplo súper práctico, métodos de investigación. Da lo mismo si estudiaste bibliotecología o ciencias sociales o sociología. En algún minuto te tocó pasar por métodos de investigación que a nivel básico son casi iguales en cuantitativo y cualitativo para cualquier carrera, con unas pequeñas diferencias. ¿Cuántas veces se comparten los materiales de métodos de investigación en las universidades? Casi cero.
y se replica y se replica y se vuelve a reinventar la rueda y volvemos a comprar el mismo libro de texto y volvemos a usar un mismo libro de texto que se paga a las editoriales y que al final no beneficia a nadie. O sea, es aprender sobre lo que ya está escrito y nadie se comparte, ni siquiera dentro de las mismas universidades. La pregunta es un poco, ¿por qué no tenemos políticas de ese tipo? ¿Por qué estamos de acuerdo con que se compartan nuestros materiales, digamos, de investigación, nuestros papers y nuestros datos, pero no estamos de acuerdo en compartir eh, los materiales pedagógicos? No sé, si alguien quiere decir algo por el chat, yo estoy leyéndolo. Cuando uno empieza a pensar cuáles son las políticas educativas, digamos, y lo que dicen los resultados tipo el test de PISA o lo que dicen las políticas que se reflejan en la UNESCO, que se reflejan a nivel nacional, siempre se habla de mejorar la calidad de la educación y de proveer mejores materiales educativos. Y muchas veces se encargan estos materiales a editoriales. O sea, son los editoriales las que controlan qué es lo que aprende un niño en la escuela. En vez de decir, bueno, tenemos a los mejores expertos nacionales en historia, o tenemos un grupo de expertos en el área de química, de ciencia, ¿por qué no empezamos a desarrollar libros de texto abierto? Porque si uno empieza a calcular, yo no tengo hijos, pero yo creo que me acuerdo de cuánto se sufría en marzo, o en este caso en Inglaterra en septiembre, cuando te llega el golpe de que tienes que comprar libros de texto para las escuelas. Es un golpe tremendo para las familias. O sea, estamos hablando de que en una familia que tiene un sueldo mínimo o dos sueldos mínimos, podrían llegar a gastarse un porcentaje importante en materiales didácticos, que además no se van a compartir. O sea, el próximo año van a tener que volver a comprar una segunda edición y el siguiente año una tercera edición para los hijos que vienen atrás, porque todos los años cambian, si no el negocio editorial se va bastante mal, digamos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros como, bueno, aquí veo que hay bibliotecarios, o sea, ¿cómo hacemos nosotros como sociedad entre academia y bibliotecaria para asegurarnos que el depósito de información, el depósito de conocimientos no se reduzca solamente al depósito de papers, sino que incluya el depósito de datos y el depósito de recursos educativos, que pueden ser videos, eh, guías docentes, guías de prácticas, ejercicios, exámenes, materiales interactivos. ¿Cómo hacemos? A partir de esta discusión, que no solamente a nivel latinoamericano, sino que es una discusión que se viene desarrollando hace tiempo a nivel general, digamos, en el mundo, el año pasado, en septiembre, fue el segundo Congreso Mundial de Educación Abierta que fue hecho en Ljubljana, en Eslovenia. Y parte de los resultados de este Congreso es un plan de acción para el desarrollo de políticas nacionales e institucionales que promuevan la educación abierta. No solo las prácticas, o sea, no solo el abrir recursos, sino que es el promover las prácticas. Porque cuando uno habla de compartir conocimientos, habla también de ciencia abierta y acceso abierto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Fer, Birch, sigo. Sí, eso, interrúmpanme. Hola, hola, hola. Sí, Ahí. eso, interrúmpanme. Sí, 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 sí. Ahí ya estamos, yo voy por el chat, digo, diciéndole a todos que rompan el hielo, que se animen a las preguntas, sin problema. Así que ahora, ni bien lleguen unas preguntas, te vamos haciendo las mismas. Te vamos interrumpiendo, aunque sea por vos. Dale, tranqui. Bueno, Allá. una de las cosas interesantes cuando se habla del plan de acción de Ljubljana es que todos los países miembros de la UNESCO, ya, o sea, todos los países que están asociados a la UNESCO, van a tener que empezar a desarrollar políticas de educación abierta, y eso incluye ciencia abierta y acceso abierto. El riesgo que corremos, y estoy hablando de corremos son bibliotecarios, docentes, centros de padres y apoderados, escuelas, academias,
es que vamos a estar, para variar, atrás, porque esto se va, si no tenemos cuidado, si no participamos en este tipo de instancias políticas y de desarrollo de políticas de educación, otra vez lo van a hacer los tecnócratas. O sea, la tecnocracia en la política educativa es una cosa compleja y que nos afecta a todos. Si uno empieza a mirar qué es lo que está haciendo o qué es lo que están haciendo nuestros gobiernos cuando participan en el plan de acción o en las llamadas al plan de acción de la Open Government Partnership, es que cada país genera compromisos. Si uno empieza a mirar qué países tienen compromisos en educación abierta, son 7 o 5. Grecia, Eslovaquia, Eslovenia, Rumania, Italia, Francia y Chile. Se ha logrado, a ver, vuelvo atrás un segundo. Hay países que son firmantes de la UNESCO y que además son firmantes de la red de gobierno abierto mundial, que se llama Open Government Partnership. Dentro del marco del Open Government Partnership, cada país tiene una serie de compromisos que incluyen participación, mejora de la calidad educativa, mejora de las condiciones del agua, acceso a servicios de gobierno y una serie de otros elementos que son claves para la transparencia y evitar la corrupción. Si uno empieza a mirar, cada país que participe debe tener alrededor de 20 o 15 compromisos. Ahora, dentro del marco del plan de acción de Ljubljana, se le va a pedir a muchos de estos países que son miembros del partnership que desarrollen políticas en educación con enfoque en educación abierta. Pero nuestros países no están discutiendo en las mesas de trabajo incluir el desarrollo de políticas de forma participativa, porque los miembros del partnership, digamos, del Open Government Partnership, deben desarrollar políticas a nivel participativo, y eso incluye consulta ciudadana, intervención y participación en el desarrollo de políticas de distintos actores, sea la sociedad civil o la academia. Por ejemplo, anoche tuvimos una reunión con la Red Académica de Gobierno Abierto de Chile, porque empieza a trabajarse a nivel los compromisos para el próximo marco del Plan de Acción Nacional, que va al plan de acción, o sea, al grupo de planes de acción internacionales con OGP. Si los países van a tener que empezar a desarrollar políticas en educación abierta, es importante que se hagan de manera abierta y de manera transparente. Por lo tanto, es importante que ustedes, como bibliotecarios, como docentes, como académicos, como profesores, participen de estas discusiones de política. Porque si no, otra vez va a pasar que el ministerio desarrolla una política que no entiende nadie y que nadie ejecuta y que muere. Y lo hacen simplemente por cumplir con el mandato internacional de la UNESCO y por aparentar que están haciendo las cosas bien. Argentina tiene una ley, la ley de acceso abierto, que me van a retar, pero ya me olvidé del número. Uno de los problemas que tiene esta ley es que simplemente se reduce al tema, me está descargando el iPad, se reduce al tema de papers. No habla del depósito de datos. Y dice, bueno, ya está bien, los datos, pero ¿qué tienen que ver los datos con educación? Los datos utilizados como recursos educativos abiertos son el mismo material crudo que tiene, o sea, le permiten a los estudiantes trabajar con el mismo material crudo que trabajan quienes desarrollan políticas y quienes desarrollan ciencia. O sea, desarrolla capacidades ciudadanas y además desarrolla capacidades de pensamiento científico y de pensamiento crítico. Cuando hablamos de que el próximo año, o a partir de el final de la discusión, porque se abrió, de hecho es bastante interesante, se abrió la discusión para la guía de desarrollos de políticas que se le van a mandar a los ministerios. Se abrió y fue comentada por mi organización, organizaciones en Latinoamérica, organizaciones en el Mediterráneo, en el norte de América y en Europa. Hubo un comentario público para asegurarse que lo que entregue la UNESCO sea de acuerdo a lo que pide la comunidad. Entonces, este material va a llegar a sus ministerios, va a llegar de aquí a 6 meses. Ustedes como docentes y como bibliotecarios, y de hecho estaba Víctor, que se habla desde el Colegio Bibliotecario, tienen que hacer lobby y trabajar para que el gobierno incluya
educación abierta desde un punto de vista no tecnocrático y no desde darle la plataforma, por ejemplo, a Amazon. No puede ser que, por ejemplo, llegue a pasar, que es muy posible que pase en algún país, que firmen el convenio, pero que esto se haga a través de plataformas propietarias. Por ejemplo, iTunes U, iTunes Uni, creo que se llama, que no sé si sigue vivo. O por Amazon, que está intentando sacar una plataforma de educación abierta. O por Pearson, que también son bastante peligrosos cuando trabajan con educación abierta. Si empezamos a pensar que esto va a pasar, o sea, esto no es, no estoy elucubrando, va a empezar a pasar, sus países son firmantes. Y es desafío de ustedes como comunidades de educadores y como comunidades de bibliotecarios, el empezar a trabajar el tema y empezar a contactarse con los gobiernos. Y si esto lo pueden hacer a partir de las negociaciones con los planes de acción nacionales, ya porque ustedes tienen injerencia como ciudadanos de a pie y como organizaciones, o se puede decir como sociedad civil, tienen el derecho y el deber de participar en estas instancias, en las instancias de co-creación, en los planes de acción de sus propios gobiernos, del gobierno abierto. Entonces, yo creo que voy a cerrar por acá porque quiero empezar a abrir la mesa a la discusión. Ya hay un par de comentarios en el chat, eh, porque creo que va a haber otro tipo de políticas que no van a ayudar realmente al desarrollo ni de la ciencia abierta ni del conocimiento abierto. Se van a reducir a decir que las escuelas públicas tienen que poner sus PowerPoints como REA y sería, o sea, o le van a dar el acceso a Pearson, a Blackboard o a Amazon, y eso nos va a poner en algún riesgo, digamos, porque quien maneja la plataforma es quien tiene últimamente el poder de decir qué se hace con esos materiales. Y también tiene que ver con todo el tema de la sesión de copyright. Así que cierro por acá y abramos la discusión. Sí. Javi, en este sentido, ya hay preguntas y hay comentarios. Invito al resto a que siga haciendo comentarios y preguntas. Te hago la primera en esta línea de lo que estabas comentando. Entonces, primera recomendación, digo, tanto para bibliotecarios, para docentes, para investigadores en general, es tomar una actitud activa en esa exigencia a nuestros gobiernos en participar en el plan de gobierno abierto, incluyendo temas de educación abierta. ¿Cómo, digo, cada uno en su país, cómo puede saber quién está trabajando, cuál es el procedimiento para esa participación ciudadana o desde una ONG? ¿Los podés orientar ahí un poquito en este sentido? A ver, de partida, para Chile el proceso está en acción. O sea, si uno empieza a mirar en Twitter, yo creo que, para no tener más abierta, se los puedo compartir en un ratito, pero ya gobierno abierto y la sociedad civil, o sea, si empiezan a... Un poco el que está llevándolo todo, como coordinándolo todo, y es de pura buena gente, que es Manuel Barros y Álvaro Ramírez Alujas de Chile, están coordinando el proceso desde la sociedad civil. En Argentina hay distintas organizaciones, tienen que darle una mirada. Yo no sé cómo está el tema en Puerto Rico, lo lamento. En México yo creo que es importante mirar lo que está haciendo SocialTIC y la participación de otras organizaciones, pero hay que... Se puede contactar uno directamente con OGP y preguntarles, o sea, ¿dónde participo? Porque si la sociedad civil no está promoviéndolo, uno tiene el derecho, a montarse su propia sociedad civil, y lo otro es empezar a investigar, o sea, si el colegio bibliotecario está interesado, podemos ponerlos en contacto con Álvaro, con Manuel, porque hay que empezar a desarrollar el plan de acción para Chile. Y con Argentina, obviamente, tenemos los contactos, Uruguay, ILDA y otras organizaciones similares, Data Uruguay, en Brasil hay un par más, así que yo creo Bien. que hay que empezar a darse vuelta con eso. Totalmente. Bueno, celebro, digo, presente está una asociación, la ABRA, la Asociación de Bibliotecarios Graduados de Argentina, así que más que contentos y es un espacio también para desde Argentina construir y visibilizar este problema. Te hago dos comentarios, uno de México, de Guadalajara, Tena Espinosa, de la Coordinación de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara,
En México, él comenta, en México tenemos un histórico programa de libros de texto gratuitos para educación primaria. ¿Puede ser este un modelo para implementar y avanzar en la implementación en educación superior? La pregunta mía es, ¿quién hace ese texto gratuito? O sea, va con contrapregunta. ¿Quién hace ese texto gratuito? ¿Es Santillana o es un formato de Open Textbooks? Yo sé que Uruguay tenía un programa tipo, creo que se llamaba Colibrí o me va a matar la Virginia Rodés si no me acuerdo de eso. Sorry, Virginia, si ves el video. ¿Quién implementa? Porque, por ejemplo, yo sé que en Italia, en Polonia y inclusive en California, y gracias a Spark en Norteamérica, hay un protocolo para desarrollar libros de texto abierto que son con licencias de Creative Commons. Porque en Chile también los libros de educación primaria son gratis, pero los fabrica una editorial privada con capitales de grandísima inversión. No les vamos a hacer publicidad. Entonces, si me puede contestar el colega, yo puedo responder por ahí. Y Mirna, sí, el depósito de documentos y materiales con propósito de educación abierta, sí, disminuye la voraz, digamos, el voraz negocio, el negocio depredador que tienen las editoriales. Por eso Alemania y Suecia acaban de cancelar sus suscripciones a Elsevier, porque lo que cobran no tiene sentido. O sea, los estados se gastan un montón de dinero en producir ciencia, en producir conocimiento, para que te lo publique Elsevier y te cobre más encima por ello. Te cobre por publicarlo y te cobre por acceder. Sí, suena feo, pero es lo que hay que hacer. O sea, todo lo que se produzca con fondo público, ya sean datos, recursos educativos y artículos científicos o libros científicos, tienen que ser abiertos al Estado o al público, porque es plata del Estado. Colega Tena, lo hacen educadores por convocatoria y lo imprimen desde el gobierno. Es un súper buen modelo. Ese modelo se debería exportar a la universidad. Y una de las formas que se puede hacer y que ya se ha experimentado en Polonia y en Italia es que lo hagan estudiantes de doctorado. O sea, que son profesionales, ya, que son profesionales graduados, que se están especializando y que, por ejemplo, sí pueden hacer el libro de Introducción a Química, Introducción a la Biología, Introducción al Cálculo, ¿ya? La idea de que los libros de texto se generen, hay un formato que se llama Wikitextbooks, que además son editables, o sea, que se pueden ir editando y se pueden ir traduciendo, que están en italiano, es un buen modelo. La idea es evitar seguir este modelo depredador, que además tienes que pagar las tasas de la universidad. Bueno, Argentina no tienen siempre. Tienes que pagar el acceso, el traslado, el vivir en una ciudad muchas veces, y además pagarte el libro de texto. O sea, si uno mira lo que pasa en Estados Unidos, que además te cobran por acceder al examen o al quiz que tienes que hacer, porque lo tiene una gran editorial, tiene el monopolio, la cosa se empieza a complicar. Ese es un muy, muy buen modelo y me gustaría saber si nos los podrías documentar y de repente compartirlo en un blog. Bien. Ahí ya le pedí que comparta el link a Tena, así se lo puedo subir acá al chat. Igual, Tena, cualquier comentario que quieras agregar, adelante, por favor. Justo el proyecto de Wikibooks que comentaste lo estuvimos viendo en otra serie de webinars, Javi, que estuvimos armando con Wikipedia. Ahí pongo el link también, pero bueno. En este sentido, te sumo pregunta. Como para pensarlo, digo, como bibliotecario, como docente o como en mi institución, ¿qué pasos tengo que hacer para empezar a abrir? ¿Qué recomendaciones? Sé que habían desarrollado un Canva, por ejemplo, de educación abierta, y lo vi que estaba en el blog de ustedes. ¿Qué nos recomendás? Hay que empezar a hablar de licencias, hay que empezar a compartir los PowerPoint, hay que armar una plataforma, hay que... ¿Qué? Primero hay que hacer a la gente entender el copyright. Yo creo que uno es
antes de ser docente, antes de ser académica, yo soy bibliotecaria. Entonces, cada vez que daba los talleres de copyright en la universidad, aunque hacía yo otras cosas, trabajaba en otros departamentos, la cara de, no puedo hacer esto, es como, no. O sea, yo creo que hay una total incultura del derecho de autor y de las licencias abiertas. Antes de abrir, hay que explicar que existe gente que ha estado a punto de arriesgar la cárcel, un querido investigador, amigo y admirado Diego, por compartir un documento por Facebook, arriesgaba 5 años de condena. O sea, y uno que suele compartirlo todo, no a tal nivel, no nos ha pasado nada, pero no sé, muchos profesores utilizan imágenes que están protegidas por copyright, pero también hay imágenes que o sacan cosas de internet, no digo que hay plagio, ¿ya? Pero no hay una cultura de enseñar el copyright o de enseñar el derecho a autor y enseñar cómo funcionan las licencias abiertas y cómo funciona la propiedad intelectual, ni entre los estudiantes ni entre los profesores. Antes de abrir, yo creo que hay que generar una cultura del respeto y de la comprensión a la propiedad intelectual, para que luego la gente entienda que no pierdes tu derecho de autor al publicar en algo online, no lo pierdes, el derecho de autor es por default, digamos, es porque ya lo hiciste, es tuyo. O sea, no tengo que explicarle esto a los bibliotecarios, lo saben mejor que yo. Pero que sí lo puedes compartir, que finalmente las licencias de Creative Commons o dominio público es un disclaimer que dice, yo te doy por escrito lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Es necesario tener una cultura de comprensión de cómo funciona la estructura. O sea, de hecho, aquí estamos cambiando la ley. En Europa, no sé si se enteraron, pero llevamos un buen par de semanas peleándonos, bueno, un par de semanas, unos cuantos meses peleándonos con la reforma del copyright, porque es súper perjudicial. En Inglaterra, por ejemplo, hay una cosa que se llama excepción educativa. Tú puedes usar todo lo que quieras, que esté en internet o que esté en formato impreso, para enseñar y para aprender. Pero, por ejemplo, si utilizaste imágenes que están protegidas por copyright en tu tesis doctoral, tu excepción caduca el día en que tú defiendes esa tesis. Por lo tanto, del día siguiente estás a riesgo de que te demanden por haber violado el copyright. O sea, sí, yo creo que hay que incentivar, respondiéndole al colega de Tena, hay que incentivar el tema del compartir los recursos educativos abiertos, ya hay que incentivar la modalidad de generar conocimiento abierto, pero también hay que empezar a generar una cultura de comprensión de por qué es importante facilitar la democratización o permear la cultura de la democratización del conocimiento dentro de las universidades. O sea, va por ahí. Hay que partir con talleres súper simples con los colegas, y eso también es importante, que los bibliotecarios salgan de la biblioteca y empiecen a dar talleres. O sea, sin ustedes, sin los bibliotecarios, los profesores no podemos hacer nada. O sea, dependemos de que ustedes generen cultura de apertura, digamos. Acá una preguntita, Javi. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. No, recordando también un poco cuando planteaste la temática de los repositorios de recursos educativos, ¿no? Y teniendo en cuenta tal vez el caso argentino, que después en una semanita vamos a estar tocándolo. También hay, creo que parte de un accionar o una cultura individual o colectiva dentro de cada una de las unidades académicas, en este caso hablando, ¿no? Pero luego de la ley, cada una de las universidades tuvieron que aplicar o adaptar sus repositorios a esta ley nacional, ¿no? Y puedo hablar de la Universidad Nacional de Rosario, en donde en su propia aplicación de esta ley incluyó el tema en su repositorio institucional, el tema de los recursos educativos abiertos, que es interesante como considerarlo, pero
también, como vos decías, o sea, es súper importante esta cuestión de la sensibilización después interna, colectiva, digamos, mira, en este repositorio no solamente podés colgar tu paper, sino también tus recursos educativos abiertos, ¿no? Entonces, partiendo de eso y además teniendo en cuenta los planes de acción aquí en Argentina, que eso es súper interesante también considerarlo. ¿Cómo ves vos la situación de los repositorios institucionales en América Latina, específicamente de los de recursos educativos abiertos? Y bueno, dejando de lado un poco el tema de los de datos de investigación, ¿no? Pero si podemos llegar a plantear alguna visión o cómo podemos seguir laburando o trabajando para incidir en ese sentido. A ver, primero, yo estoy de acuerdo con lo que dice Diana y lo que dice Mirna. O sea, antes de abrir, con el tema de la cultura, no es solamente que hay que enseñarle a los docentes. O sea, el estudiante metió pie en la universidad y como están estos talleres de alfabetización informacional, digamos, alfabetización de la información y entender la biblioteca, tiene que haber obligatoriamente un minicurso para todos los estudiantes por el tema del derecho a autor. O sea, tienen que entender qué es licencia abierta, qué es derecho a autor. Porque si no, también nos encontramos con que los estudiantes viven robándose imágenes de internet. O sea, y no es su culpa, no saben que no está bien. Así que sí, yo creo que debería ser obligatorio dentro de las tareas de la biblioteca. O sea, parte de las tareas es alfabetizar a los estudiantes y el copyright es parte de eso. Ahora, a nivel de repositorio, hubo un boom. Hace unos años hubo un boom de repositorios. Cada cierto año hay boom de cosas. O sea, hace como 10 años hubo un boom de iTunes U y se crearon millones de iTunes U por la nueva plataforma de Apple y ahí están, todos muertos. Con los repositorios creo que de recursos educativos abiertos, si no estoy mal, el único que sobrevive ahí dando, poquito pero dando, es Temoa en México. El resto de los repositorios, bueno, también está, no, miento, no es Temoa, Temoa es uno, está Serendipity de la Universidad Técnico Particular de Loja en Ecuador, que es además un agregador de contenidos desde MOOCs, digamos, o sea, agregan, sacan packs desde los MOOCs y desde un montón de otras instancias y tienen un muy, muy buen repositorio, así que aplausos al equipo de Nelson Piedra en Loja, porque de verdad, según yo, lo están haciendo muy bien. Y hay otro en la Universidad de la República en Uruguay, del equipo de Virginia Rodés en el núcleo REA, pero el resto están en el cementerio de las apps, el iTunes U y los repositorios. Acá también pasó lo mismo, hubo un boom hace unos años, tipo 2003, 2000, entre el 2004, digamos, y el 2008, 2011, pero ya no sobrevive ninguno, o sea, ni siquiera que era el repositorio nacional, que lo manejaba JISC, también está muerto. Eh, entonces, sí, se habla de hacer repositorios, pero es que ya hay demasiados repositorios también, o sea, están los repositorios de datos, los repositorios de acceso abierto, cada universidad tiene uno, y además están los repositorios de recursos educativos abiertos. Yo creo que lo que hay que hacer es que es generar consorcios, o sea, un repositorio nacional. El colega Ten aquí dice que el temor de los reales de las universidades es la calidad y la rápida obsolescencia de lo mismo. En realidad llevamos enseñando cálculo por unos cuantos cientos de años y o sea, el libro de álgebra, que hace alguien me recuerda cómo se llama, que todos pasamos por ese libro de álgebra, debe tener como 40 años. El libro de anatomía sigue ahí, o sea, el libro de anatomía de Gray, de hecho, está ahí. No hay mucha obsolescencia en el cambio de contenido, o sea, sobre todo en los cursos introductorios, o sea, seguimos enseñando métodos de investigación de forma bastante similar. Ahora, claro, enseñamos un poco más con R y con SPSS y cosas por el estilo. El Baldor, ya, ay, me llevó a dar escalofrío. Sí, todos pasamos por el Baldor de álgebra, y eso que yo no era tan mala. Pero claro, o sea, no es abrir un repositorio de PowerPoint. O sea, no pensemos que abrir un repositorio de PowerPoint.
guías educativas, guías de clases, guías prácticas, porque también cuando uno piensa que yo lo que uso, yo casi, bueno, mis PowerPoints son bastante pobres, porque además me aburro haciéndolo, tiene que ver con que el tema, sí, pide la innovación, pero en realidad uno puede innovar sin tecnología o con muy poca tecnología. A mí me gusta utilizar datos en crudos, ponerles un problema de investigación a mis alumnos y que encuentre una solución a partir del análisis de datos. Y finalmente un set de datos es un recurso educativo abierto. A mí lo que me interesaría, por ejemplo, es que se compartan las guías pedagógicas, las guías para hacer actividades que no tengan que ver directamente con el PowerPoint. Claro. Que se Javi, comparta el libro de texto y que se compartan este tipo de cosas. Javi, perdón la interrupción. Te agrego comentario de Claudia. Yo algunos comentarios los voy leyendo porque por ahí hay gente que no lo está viendo desde YouTube y se pierde el chat, por eso lo leo. ¿Sí? Claudia Marcela Ibarra dice, ayer se presentó la plataforma Enredaditos por la Subsecretaría de Educación del municipio de Río Cuarto, acá en Córdoba, en la Argentina, para nivel inicial y primaria, y la difusión de la comunidad es la clave. Ahí compartí yo el link y se puede entrar y se puede ver, digamos, hay Ya. preguntas, respuestas, entrevistas, videos, un montón de experiencias. Te agrego en este sentido una pregunta, digo, está pasando, digo, por tu comentario que hiciste, ¿no? Digo, hay una dependencia en muchos movimientos, o mejor dicho, una dependencia o no sé cómo decirlo, que se confunde o perdemos el foco con el solucionismo tecnológico, ¿no? Digo, por los repositorios, por las herramientas, por las plataformas, y muchas veces se pierde el foco real de ese cambio cultural. ¿Qué nos podés decir en ese sentido? Digo, respecto a educación abierta, respecto al movimiento de datos, digo, tal vez, digo, esos espejitos por ahí de colores que son la tecnología y no tanto el otro cambio más profundo que hay que dar. O sea, ¿hace cuánto tiempo nos dijeron que la biblioteca estaba muerta y después al año siguiente que los profesores están muertos y que la universidad está muerta? Porque claro, hay alguien que le está pagando una grandísima fundación internacional para vender una tecnología. O sea, igual con o sin tecnología todos aprendimos álgebra con el libro de Baldor, dependiendo de quién te hizo clase y cómo aprendiste álgebra. Eh, yo hace un par de semanas estuve, o sea, como un mes ya, estuve en Catania, en la Universidad de Catania, en Sicilia, con un grupo docente. Y claro, tienen esta presión de innovar, innovar. Pero innovar, ¿qué es innovar? Claro. O sea, para mí innovar es cortar la metodología de un paper que está en acceso abierto, literal, con tijeras voy y recorto la metodología y saco el set de datos y me lo llevo al aula. Nunca les doy los resultados. Entonces vemos que si aplicamos distintos métodos, llegamos a las mismas conclusiones que la gente que desarrolló el paper o no, o tomamos un reporte y cuestionamos de dónde obtuvieron los datos. Yo tengo colegas que se han dedicado a innovar sacando el aula un poco a la calle, trabajando con problemas sociales. O sea, ¿cuántos de nuestros estudiantes saben realmente qué es lo que está pasando en la comuna donde está instalada la universidad? Sí, Mirna, yo estoy de acuerdo. Innovación que es tendencia de moda, o sea, ahora es blockchain y educación. ¿Ah? Cryptocurrencies y educación. O sea, es como, ¿de verdad? O sea, todavía las aulas de las escuelas primarias del sur del mundo se andan cayendo a pedazos y la gente igual aprende. ¿Me vas a decir que sin un iPad y que sin blockchain no podemos aprender? Igual hay mucha charlatanería, o sea, como mi colega Carlos les dice, los homeópatas educativos, que tienen una fuerte injerencia en las agendas, pero claro, piden innovar en educación, pero no te piden innovar en ciencia. Eso es como, no. Innovar significa hacer las cosas un poco distintas. Y en este caso significa, yo llamo innovar también al compartir. Estoy haciendo algo nuevo. Innovar es hacer las cosas nuevas. Eh, pero, pero eso, o sea, compartan, contrasten, no tengan miedo al juicio de sus colegas. O sea, somos todos muchos acá, investigadores y profesores. O sea, si no nos da miedo mandar un paper a una revista donde un grupo desconocido lo va a reventar,
¿Por qué nos da miedo que nos juzguen nuestros propios colegas? Yo creo que la innovación va por ahí. Y pensar que compartir es un poco hacer transparente tu práctica y escuchar al otro. Es el pensar en cómo hacemos las cosas, ¿ya? Y si podemos hacerlas de forma colaborativa y no tener que volver a reinventar la rueda todos los años, yo creo que es lo que dejo para la reflexión, pero además sería el participar en las instancias del desarrollo de políticas, no solo a nivel nacional, pero también a nivel de sus propias instituciones. O sea, pónganse de acuerdo con sus colegas, hablen de este tema, explíquenle a la universidad cuánto se están gastando los alumnos y las universidades en comprar y vender materiales, o sea, en comprar materiales educativos y materiales de investigación, y, y traten de desarrollar políticas de educación abierta, acceso abierto, ciencia abierta y datos abiertos dentro de sus propias organizaciones. Porque cuando las organizaciones empiezan a crear este tipo de políticas, empieza a permear probablemente a nivel nacional. O sea, si ustedes pueden ser quienes generen las primeras buenas prácticas a nivel nacional en sus países, ¿ya? Y se pueden hacer de promotores de este tipo de práctica a nivel institucional, se van a convertir de una u otra forma en quienes lleven adelante estas buenas prácticas y estos buenos ejemplos de apertura a nivel nacional. Y yo creo que vamos cerrando. Fer, estás mudo. Ay, perdón. Ahí Vir tenía una pregunta, te la hago yo. Gracias por mirarme. La hago yo. Vir pregunta. La pregunta sería, ¿y qué hacemos con la evaluación en relación con lo que implica estas prácticas abiertas y de compartir? Ahora sí. ¿Evaluación de qué? La evaluación dentro del aula, Vir, agregame o toma el micrófono y adelante. Entiendo o imagino, a ver si está, digamos, ahora sí, todo tuyo. No, o sea, hablando de un poco sobre la evaluación cuando en las instancias tal vez más de investigación, ¿no? Cuando se evalúa, bueno, qué cantidad de papers, por ejemplo, qué cantidad de papers estamos subiendo, en qué revista, de qué forma, por ejemplo, ahora también, o sea, recordando lo de métodos, ¿no? Hay algunas revistas que ahora te requieren que primero vos compartas tu metodología y tus datos antes que subas tu paper o tu abstract. Bueno, eso es difícil, justamente sensibilizar un poco o cambiar esta cultura, como es lo que, digamos, el hilo común que hablamos o que hablaste en todo este encuentro, ¿no? Es este cambio de pensamiento del compartir, pero a su vez, ¿qué hacemos a nivel de nuestros países o de nuestras instituciones como para incidir en estas instancias, ¿no? O sea, por ejemplo, el preprint, digamos, partamos de que el preprint es siempre tuyo. Siempre puedes depositar el preprint, que es la versión anterior a la publicación, en el repositorio institucional. Si tu repositorio institucional está conectado con sistemas de medición bibliográfica como Almetrix, ¿ya? Eso te muestra el impacto que tiene un paper a nivel académico, cuánta gente se lo ha leído, cuántas veces se ha compartido, quiénes se lo han descargado, desde dónde. Y eso sirve para demostrar a nivel de senior management de la universidad que el abrir la documentación permite que aumente el número de citas, que es lo que le importa, porque de una u otra forma, además de publicar en revistas de JRC y un montón de otros requerimientos, es demostrar que tu investigación tiene un impacto, que tu investigación se la lee gente. Entonces, poder entregar métricas alternativas como son Almetrics, es decir, bueno, cuando no teníamos los papers abiertos, teníamos un promedio de, no sé, 700 citas por todo el trabajo de toda la universidad y ahora hemos pasado a 5.000, es una forma, o sea, los números le gustan a los jefes. Entonces, siempre utilizar sistemas de Almetrics y decir, bueno, estos se han descargado, esto es lo que se ha hecho, estas son las descargas, las visualizaciones que tienen los vídeos. La forma de persuadir es con números y decirles que están abaratando costos. Bien.
Perfecto, clarísimo, Javi. A ver si hay alguna pregunta más o comentario por ahí. Eh, mm, bueno, ahí Silvia desde Jujuy, que comparte las ideas de Javiera para poder desarrollar nuevas estrategias innovadoras y educativas. Bueno, ahí saludos de Diana Rodríguez de La Pampa, que no te vamos a dejar ir. Me gustó mucho el concepto de homeópatas de... Educativo, ese es de Carlos Ruz. Okay. Entrego ¿cómo se llama? El copyright. El copyright al genio. Igual no vamos a pedir nombres de esos homeópatas, tal vez algún apellido, pero no vamos a hacer eso. Jamás. No bueno, publicidad gratis. Que yo creo que, a ver, en esta misma línea que decía Bir, y recorriendo por ahí un poco el blog, después te lo voy a pedir por correo, obviamente, pero ¿qué recursos o por dónde leer definiciones, leer fundamentación, leer el Canva, digo, algunos ejemplos de universidades, de instituciones, de programas de gobierno, cosa de que podamos, que nos ayude a pensar, que nos ayude a replicar esos ejemplos en nuestras instituciones? Punteo así rápido. Tenemos nuestro blog, que en general presenta buenas prácticas alrededor del mundo. En educación abierta está... Ahí lo comparto. Sí. Si quieren aprender más de educación abierta, están todos los libros gratuitos y con Creative Commons de UNESCO. ¿Qué más hay? En realidad, como mapeos muy grandes, tenemos un par de papers que están a punto de salir con un par de colegas. Educación abierta en gobierno abierto. Sí, pero lo tengo como datos, o sea, de hecho podría compartirles los datos, pero no tengo más. No. Tendríamos que pensar cómo mostrar un panorama. Bien. Aquí me llegó otra pregunta, Silvia. ¿Cuál es el rol de bibliotecario en la capacitación de educación abierta? Primero, es el ir, sí, preguntaza, gol, touché, es el salir a dar programas de capacitación al aula y a los docentes. O sea, que no haya docente que no haya pasado por la encerrona del copyright. ¿Ya? Y en la capacitación de recursos educativos abiertos, seguramente de manera colectiva aquí con los colegas que sabemos del tema en castellano podríamos producir un kit como tarea para OpenCon. Podríamos hacer una kititatón y hacer un kit para regalarle a todos los colegas en América Latina de un taller de 1 hora para docentes y un taller de 1 o 2 horas para docentes y un taller de 1 o 2 horas para estudiantes que es el derecho a autor y qué es la educación abierta, qué es la educación abierta y cómo se hacen los recursos educativos abiertos. Yo creo que ese podría ser un buen outcome y que toda la gente tenga su pack y que salga a dar talleres. Me parece perfecto, Javi. Firmá así en la pantalla. Firmá como que te lo tomamos. El señor que está aquí de frente es el que organiza la OpenCon. Así que el que tendría que organizar el taller decirnos va a taller y nos juntamos con los bibliotecarios que vengan a OpenCon. Para que vengan más bibliotecarios a OpenCon. Vengan todos. Totalmente. Vamos. Los que necesiten, ya que está, los que necesiten alguna carta de invitación o algo para gestionar fondos en su universidad, adelante, escriban a mi cuenta personal o a la cuenta de Aprender y les generamos las cartas de invitación enseguida. Así que adelante. Y sí, si logramos hacer ese kit un poco antes y ir mirando qué es lo que tenemos ya a mano, lo puede publicar Virginia en el grupo de área. O sea, si podemos crear una pequeña sección como materiales o kit de sobrevivencia para bibliotecarios, sería lindo. Excelente. Ahí Diana te hace una pregunta, Javi. Si tuvieras que priorizar un tema por razones de tiempo para la formación a los estudiantes, ¿cuál sería ese tema? Que, de nuevo, derecho de autor, y nosotros teníamos un pequeñito taller que se llamaba Fair Use of Digital Contents, que significaría cómo utilizar de manera correcta contenidos digitales.
es un taller chiquito. Podría llegar a tratar de hacer arqueología en mi propio computador y a ver si encuentro ese taller en inglés y lo traducimos, pero era básicamente cómo utilizar de forma justa y correcta materiales digitales, cuáles se tienen que citar, cómo se tienen que citar, cómo entender qué materiales y de dónde obtener contenidos en dominio público y entender las licencias abiertas, ¿ya? Y un poco de dónde podrían sacar de manera legal los contenidos para sus trabajos. Así que ya, me queda 3% de batería, así que el iPad me está obligando. No pasa nada, ahí ya estamos. Son rojos. Ya estamos cerrando. Bueno, Javi, muchísimas gracias por estar siempre, por compartir todo tu conocimiento. Gracias por invitarme. No, gracias por invitarme, saben que yo feliz. Por siempre, digo, por ese rol de juntar gente, de unir, de hacer redes, así que nada, es un rol fundamental y necesario, así que te agradecemos mucho desde ARIA y desde la comunidad de Aprender. Obviamente, como bibliotecaria, todos sentimos así también orgullo que estés ocupando ese rol, así que muchísimas gracias. Ahí van a empezar la catarata de saludos de todos. Solamente lo único que yo digo, y ya le dejo la palabra a Javi y a Vir para que cierren, es el miércoles que viene a la misma hora y por este mismo canal, los esperamos. Va a haber una charla, un webinar sobre definiciones, ¿no? Definiciones de qué son recursos educativos abiertos, qué es un MOOC, distintos instrumentos que hacen y que nos ayudan a la educación abierta en el mundo y puntualmente en América Latina. Así que los dejo, muchas gracias en serio por estar, y ahí, Vir, ¿estás por ahí? Todo tuyo. Y Javi, si querés decir algo más, es el momento. No, yo quiero darle las gracias, aparte que, no sé, me encantó ver nombres y caras conocidas, digamos, inclusive avatares conocidos en el chat. Sí. Sobre todo, cariño a Mirna, me acaba de dar unas ganas tremendas de volver a Puerto Rico y de comerme un mofongo. O sea, no sé qué voy a hacer, no sé dónde voy a conseguir mofongo en Londres, está complicada la cosa. Gracias a ustedes, nos vemos en septiembre. Porfa, más bibliotecarios al equipo de trabajo, los necesitamos. Necesitamos que hagan fuerza para que las cosas empiecen, que no salgan solo desde la tecnocracia. Y nada, o sea, participen de las redes de gobierno abierto, contacten a la sociedad civil, participen de las discusiones y nada, siempre andamos por aquí dando vueltas. Y gracias, Virchi, gracias, Fernando. Por favor, un placer en serio, Javi. Vir, todo suyo. No, también agradecer a Javi también por estar, por siempre compartir y dar esos alicientes como para hacer todas estas cuestiones. Y bueno, agradecer a todos los que estuvieron por ahí nuevamente y esperarlos el miércoles que viene. Y bueno, finalmente todo lo que comentábamos hoy y digamos, y Javiera también, tratar de, digamos, de encontrarnos, volver a vernos en septiembre y seguir viéndonos por aquí, por el webinar. Y bueno, eso, saludarlos. Buenísimo. Chao. Chao, hasta la próxima, hasta el miércoles que viene. Hasta la próxima. Chao. Chao, hasta luego.